Bien, vamos a esperar un momento a que se sumen un poco sumados y luego iniciamos. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar ahora, continuando con el trabajo de lo que corresponde al procesamiento de la información. Voy a compartir pantalla para retomar lo que habíamos trabajado la anterior vez también por la videoconferencia. Para retomar y para que ustedes continúen ubicándose, no tienen que perder la globalidad del proceso. No es que ustedes tienen que quedarse en una parte y no entender el conjunto. Acá tenemos este proceso tiene 4 etapas. Diseño de investigación que hicimos inicialmente. Luego tenemos la recolección de información, que fue bastante rápido. Ustedes recolectaron solo en un cuestionario y en realidad en toda investigación mínimo deberían utilizarse 2 instrumentos y mejor si son más. Luego tenemos procesamiento y análisis e interpretación de la información, que es donde estamos. Justamente en esta etapa estamos. Y estamos procesando la información. Y ese procesamiento de la información también habíamos indicado que pasa por diferentes fases o pasos. Y estos son la depuración, la codificación, la base de el plan de análisis, la tabulación. Nosotros estamos en la tabulación y ustedes han hecho la tabulación y aquí estamos viendo que hay diferentes tablas, es decir, que los datos se pueden organizar en tablas de diferente manera. Unas son las tablas simples en la que se pone un solo dato y se procesa un solo dato. Y también tenemos las tablas de contingencia en la que se pueden relacionar 2 o más variables o 2 o más datos también podemos decir. Por lo tanto, ustedes tienen en este momento, ya hicieron las tablas simples con cada una de las preguntas y esta vez les dije que hicieran 3 tablas de contingencia en la que relacionen 2 variables. La próxima semana vamos a ver 3 datos, ¿ya? Pero ahora lo que yo quiero es que ustedes tengan la idea general de lo que significa cada una de las etapas y a partir de esta tabulación, que ahora lo vamos a ver también lo de análisis e interpretación y la representación gráfica, que les voy a explicar en qué consiste. Para eso voy a compartir otro documento. A ver, un momentito. ¿Ven? Las tablas que se compartieron. Todavía, licenciada. ¿No se ven las tablas? No, todavía no. Ya. Todavía siguen los pasos para el procedimiento. Voy a compartir, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí, licenciada. Ya, perfecto. Entonces les envié 2 tablas, una que es esta, que justamente el ejercicio el otro día, pero la tabla es en una relación horizontal, es decir,
que acá estamos viendo la relación de las personas de tales edades que aciertan, desaciertan y cuál es el total. Por lo tanto, hemos hecho, como se dice, en este sentido. Luego, la regla de 3 sirve para cualquiera. Es la misma fórmula. Solo cambian los datos. Nada más. Aquí tienen la fórmula. El total es 32 y de ese total de 32 que está ahí arriba, decimos que este es el 100% y 25, que es el dato que acá que están acertados, es X. Hay que encontrar esta incógnita. Y esa incógnita se la encuentra haciendo una multiplicación entre el 25 por 100 sobre, o sea, dividido entre 32, que es el total. Esa fórmula sirve para todo, no cambia. Es la manera de sacar el porcentaje de cualquier lugar, en cualquier situación. Así estén ustedes en en un lugar donde tienen que sacar un porcentaje por decir, de cuánto van a ganar por la venta o compra de algo, ¿ya? Entonces, en cualquier lugar, por eso les dije que esta fórmula la tienen que saber no solo en términos profesionales, sino también en términos como personas del cotidiano. En el cotidiano igual tienen que sacar porcentajes. Ahora, efectivamente que esta regla, ustedes no la usan, no la tienen presente. En mis tiempos sí lo teníamos. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos calculadoras, celulares para sacar porcentajes sobre la marcha. Por esas razones que ustedes no la manejan. Porque si ustedes no manejaran celular, no tuvieran calculadora a mano, seguramente tendrían que calcular de esta manera, ¿ya? Por eso les digo que tienen que saber. Luego, acá está la relación vertical, que es más bien que aquí está el 100%, que es 68, de quienes han acertado. Ya no está comandando, si ustedes quieren, la relación de la edad, sino la relación de aciertos y desaciertos. Acá el 68 llega a ser el 100% y por eso está acá 100, 100, 100, 100. Y acá más bien lo que hacemos es ver los aciertos en función de las personas según sus edades. Y acá tenemos que el 38% de las personas que dicen que está acertada la medida son de 18 a 25 años. 32% de las personas que están entre los 26 y 34 dicen que está acertada. Esa es la lectura de esta, que es al revés de la otra. Dependiendo cuál es el análisis que ustedes quieren hacer, el énfasis que quieren darle, es que ustedes hacen la tabla. Lo más usual es que se hagan tablas de este tipo, porque son un poco más, no sé si decir integrales, pero sí nos muestran de manera global aciertos y desaciertos, porque en realidad el dato principal que nos interesa es si está acertado o no está acertado. Y más bien lo que hacemos es leer en función de esto los de las diferentes edades. Por lo tanto, aquí tenemos que la mayoría, igual ya salía en el otro, ¿no? Que la mayoría indica que está acertada. Su compañera, cuando mandó en el celular, si ustedes se fijan, ella mandó por sexo y haciendo una mirada muy rápida, ahí se ve que lo compartí con el otro grupo también, ¿no? Ahí se ve que ¿dónde está? Era en, ¿dónde está Leslie? Leslie era, ¿no? La que mandó. Sí, licenciada. Ya. Entonces, ahí muestra Leslie, me vas a complementar si me fijé muy rápidamente bien o no, es que las mujeres están opinando que hay mayor acuerdo en que es una medida acertada.
y los varones menos. Ya. ¿Es así, no, Leslie? ¿O me equivoco? También lo han visto los demás, así que cualquiera puede decir si he hecho una mirada rápida acertada o no. Las mujeres están más de acuerdo con que fue una medida acertada que los varones. Entonces, ahí se va uno dando cuenta en relación a las medidas gubernamentales, que es nuestro objeto de estudio. Acá, por ejemplo, podemos decir que aquí, por ejemplo, ha habido poca consulta a los mayores, ¿no? Ha habido más consulta a los jóvenes. Y aquí podríamos decir que entre los jóvenes, la mayoría considera que es acertada la medida. Y justamente alguno de ustedes ha comenzado a resaltar la anterior vez los datos. De eso se trata, de que uno vaya resaltando en función de los resultados. Y acá tenemos de que el 70% indica que es acertada entre la gente más joven. Está el 70%. Acá está desacertada el 40 y 50, 57%, que es desacertada. Y también está en el mismo rango de edad, de 18 a 34. Ahí tenemos una mayoría de población que se ha consultado, o sea, no ha habido una diversidad, digamos. Podríamos haber dicho nosotros que a cada rango de edad se le aplique la misma cantidad de cuestionarios. Entonces ahí hubiese sido un poquito más interesante en términos de, diríamos, de datos, de tendencias, ¿ya? De tendencias del dato. Así se habla, de tendencia del dato. En femenino y masculino, no recuerdo muy bien el porcentaje, pero yo les recomendé que fuera más o menos equilibrado. Y ahí sí tenemos una posible comparación según el sexo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay mucha diferenciación. Cuando nosotros aplicamos las encuestas, tenemos que ver qué nos interesa, que realmente haya cierta equidad para que podamos hacerlo comparable. Bien, aquí este es, digamos, el dato, está la tabla ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es analizar esta tabla. Y lo que yo estoy haciendo ya es un análisis. Estoy diciendo que hay un 70% de las personas están de acuerdo en que es una medida acertada. Y de la desacertada están señalando el 57% del mismo rango de edad. Ya estoy comparando el mismo rango de edad. Entonces yo puedo decir en el análisis de que dado que la mayoría de las personas consultadas se encuentran en el rango de edad de 18 a 34 años, entonces ahí se ve, digamos, la diferenciación en cuanto a lo acertado o desacertado. Los demás, por no ser significativo, lo vamos a, diríamos, pasar por alto o no lo vamos a tomar en cuenta. Se puede decir y se puede redactar o hacer el análisis en función de lo que uno considere importante. Bien, aquí tenemos el análisis. Ahora, el análisis es decir lo que nos está mostrando la tabla. En cambio, la interpretación nos está pidiendo que nosotros digamos qué está significando eso. Para poder interpretar, nosotros recurrimos a la teoría, recurrimos a lo que nosotros ya habíamos visto anteladamente
Y no se olviden que esto en realidad es una especie de comprobar lo que muchas veces como hipótesis hemos planteado o que como teóricamente se conoce. Acá podemos decir de que dada la dimensión del problema de la pandemia y lo que significan los contagios y todo esto, es que la mayoría considera que es acertada porque los contagios serían demasiados si es que no hubiera cuarentena. Aunque ustedes saben también que en otros países, bueno, muy pocos, por supuesto, han determinado no hacer cuarentena. Si no me equivoco, es Suiza el que no ha determinado, que ha determinado que no se hace, Suecia o Suiza, uno de los dos, que no van a hacer cuarentena y que más bien han hecho mucho énfasis en los cuidados de bioseguridad y además han depositado en las personas la responsabilidad de que este contagio no se dé en dimensiones muy altas. Porque para todos nosotros está conocido de que sí o sí van a haber contagios. El asunto está en que estas medidas que buscan, y la cuarentena lo que buscaba no era tanto que no se van a dar los contagios digamos, a corto plazo. Más bien lo que buscaba era que los contagios se den en un tiempo prudencial y que durante la cuarentena uno pueda, es decir, los sistemas de salud, el personal, el equipamiento, etcétera, etcétera, se pudieran preparar. En realidad, la medida de la cuarentena es una preparación para. Y acá tenemos que efectivamente lo que habría que interesante hubiese sido que nosotros digamos por qué considera que o por qué considera que es acertada. Ahí hubiese estado un dato muy importante porque ahí hubiésemos podido saber si la gente realmente manejaba esta información o no, de cuál era el propósito de la cuarentena. Y lo que hemos visto en la realidad es de que esta cuarentena en realidad no ha cumplido tanto su función por muchas razones. Una, por la misma población, que mucha gente no creía que esto existiera, que era más bien una idea más que todo política, que ya sea de la derecha o de la izquierda, según corresponda, porque ustedes saben que hay en otros países que son gobiernos de derecha que dicen que es de la derecha, y aquí también en el país se achaca que es una idea de los de la derecha, pero en los países que son de izquierda también se les achaca lo mismo. ¿Ya? Se les dice lo mismo, o sea país de derecha o de izquierda, es decir, gobernado por derecha o izquierda, igual se le achaca al gobierno que es un invento suyo para poder, ¿cómo se dice?, controlar a la población. No había, no se creía. Entonces la población misma no ha podido cumplir o contribuir más bien a que la cuarentena tuviera mayor éxito. Y lo propio pasa desde el Estado, en este caso, cuando hablo del Estado, no solamente hablo del gobierno central, sino también de los gobiernos departamentales y de los gobiernos locales, que también ustedes lo han visto en la parte teórica, ¿no ven? Y ahí, ¿qué ha pasado? Lo que ahí ha pasado es que no han gestionado, ha habido un problema de gestión. Esas diferentes instancias no han gestionado y en realidad el gobierno central ha pensado que iban ellos a lograr, ¿cómo se puede decir?, preparar las condiciones para que el sistema de salud pueda responder después de la cuarentena. Pero no ha sido así. Se han visto rebasados, bueno, por muchas razones también. O sea, sabemos que no habían equipos, que la burocracia, que hay que aprobar los presupuestos, que hay que hacer una transferencia de
de presupuesto, de un rubro a otro, etcétera, todo lo que implica esa parte burocrática de manejo del Estado. Y después de la primera cuarentena, ya para la segunda, la dinámica, cuando ya para la dinámica recién han comenzado a responsabilizar también a los gobiernos departamentales y locales, y ya más bien se volcó al otro lado. O sea, toda la responsabilidad se les dio a estas instancias. Entonces, ahí efectivamente no ha habido una buena estrategia, diríamos, de cómo encarar desde las instancias de gobierno en los diferentes niveles este asunto de generar las condiciones que puedan responder después cuando estos contagios sean mayores. Y ahora tenemos un gran problema de un sistema de salud colapsado. Ahí lo que se hace es esa interpretación a partir del dato que la gente piensa que ha sido acertada, y ahí faltó un por qué fue acertada o por qué fue desacertada. Entonces ahí hubiésemos podido descubrir, diríamos, cuáles fueron los criterios con los cuales ellos han opinado que es acertada o desacertada. ¿Ustedes han encontrado algo que pudiera decirles o algún indicio de que la gente ha dicho que está acertada por algo, algún criterio? Espero sus respuestas. Lice, ¿Sí? cuando hice yo las encuestas, así por curiosidad, también pregunté el por qué fue Me dices tu nombre porque estoy sin video. Maite Mamani. Está bien, Maite. Adelante. Pregunté por curiosidad por qué fue acertada y por qué fue desacertada, y las respuestas que me dieron del por qué fue acertada fue para que paren los contagios. Ya. Y las personas que me dijeron que fue desacertada fue porque económicamente ya les estaba afectando. Esas respuestas me dieron mayormente. Ya. Gracias, Maite. ¿Alguien más puede participar? Licenciada, yo Ramiro Mirabal. Adelante, Ramiro. Al igual que la compañera, a mí me respondió aquí un vecino y me dijo que la cuarentena más bien les ha causado una crisis económica y no se ha prevenido eso, ¿no? La crisis económica que puede haber con esta cuarentena. Ya. Ahora, ahí se puede, entonces, lo que estamos diciendo es que en esta parte de la interpretación ya no se queda solo con lo que muestran los datos, como si es el análisis. Ya en el análisis sí, lo que nos está mostrando la tabla, eso es lo que tenemos que indicar y señalar. No solamente diciendo de 18 a 25, 38%, de 26 a 34, 32%, de 35 a 44, 12%. Eso no es análisis. Es decir, en palabras, lo que está mostrando la tabla. El análisis quiere decir esto de tendencias, ¿no ve? Entonces, la tendencia es que la población indique que ha sido acertada. Donde se ve la diferencia es entre los 35 y 44 años, donde hay un mayor porcentaje de acertada y mayor de desacertada, de gente, ¿no? De personas, que en el cuadro de arriba se debe ver claramente eso. Entonces, en el análisis hacemos tendencias, ya no es repetir uno por uno los datos, ya que ese es lo que suelen hacer los estudiantes y las personas. Cuando se les dice, haga un análisis de la tabla, lo que hacen es repetir en palabras lo que ya está mostrando la tabla. Entonces, no es eso análisis, es decir en palabras lo que ya está mostrando los números de la tabla. Lo que tenemos que ver como análisis es las tendencias, ¿ya? La tendencia que se ve en los datos. Y la interpretación es lo que está significando ese dato, que no está en la tabla, sino que nosotros incorporamos y lo incorporamos relacionando con algo. En este caso estamos relacionando con lo que ya se conoce desde la teoría o desde lo que nosotros hemos ido, desde la experiencia misma que uno ha ido observando. Por ejemplo,
Maite y Ramiro ya podían relacionar el por qué. O sea, acertada porque la mayoría indica que va a evitar los contagios, y desacertada más bien porque económicamente les afecta. Entonces, ahí, por ejemplo, sería interesante ver la relación acertada-desacertada con ocupación, que es otro cuadro que sería interesante ver, porque según podríamos hacer una hipótesis de que quienes tienen ocupaciones de los cuales son dependientes, o sea, que les pagan, por ejemplo, las instancias de Estado, públicas o privadas que tienen un ítem, por decir algo, igual les pagan, o han hecho trabajos en teletrabajos, por ejemplo. Entonces, igual han estado trabajando, pero hay otros que en realidad han sido muy afectados y habría que ver, por ejemplo, aquellos que son choferes, por ejemplo. Yo pienso que los choferes han sido los más afectados, porque en albañilería, que podríamos pensar que es como es independiente, de alguna manera han estado haciendo las construcciones igual. Yo, por ejemplo, en mi casa al lado tengo una vecina que está haciendo la construcción y pueden creer que todos los días, mañana, tarde, hasta noche a veces, trabajando. Comercio, efectivamente que hay un tipo de comercio, depende que a qué tipo de comercio uno hace, por ejemplo, ropa y todo eso ha disminuido, pero igual se han dado modos los comerciantes de cambiar de rubro. Entonces, comerciantes muy adaptados tampoco han sido, tal vez por la baja demanda en el mercado, puede ser, o sea, había menos gente para comprar, pero de alguna manera desgoteaba, como decimos. Pero a los choferes no, porque no les han permitido trabajar, a solo que algunos hayan trabajado. Me estoy refiriendo a los choferes de transporte urbano, ¿no? No a los interdepartamentales ni interprovinciales, porque esos de alguna manera han ganado trayendo alimentos. Entonces, ahí podría ser interesante ese cruce, ¿no ve? De acertada, desacertada y los motivos según la ocupación, por ejemplo. Sería interesante. Por lo tanto, sí, adelante, adelante. Disculpe, entonces se puede unir en un para interpretar los tres cuadros, si es posible. Se puede, pues. Justamente la próxima semana vamos a ver los tres cuadros, ¿ya? Vamos Ya, a ver, perfecto. no los tres cuadros, los tres datos. Aquí estamos en un cuadro con 2 datos. Vamos a hacer un cuadro con 3 datos, ¿ya? Y la próxima semana lo vamos a ver eso. Ahora lo que yo quiero es que ustedes diferencien entre lo que es el análisis, la interpretación, y lo que uno hace es que muchas veces las presenta los datos en su informe o lo presenta ante los demás para difundir lo que ha encontrado en tabla, tal como está aquí. Pero también hay otra manera de presentar que se llama la representación gráfica, que se acuerdan que era el último paso, ¿no? El séptimo. La representación gráfica, y algunos de ustedes que querían, ¿no? Ya, lo ponemos con gráficos, lo ponemos así. Dije, calma, primero vayamos por pasos. Para presentar lo que hemos encontrado, justamente se tiene la representación gráfica. Y la representación gráfica se la usa no como se me ocurra o como se vea bonito, sino cómo los datos van a ser visibles y vistos por las personas de manera bien sencilla. Por ejemplo, cuando tenemos tablas de simples, una manera de presentar son lo que se llaman las tortas, ¿no? Que es lo más conocido. Cuando ya vemos, por ejemplo, en varios datos, la torta no sirve mucho, sí sirve lo que se llaman los gráficos de barras, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay que ver según el dato y qué queremos mostrar para ver cómo lo presentamos gráficamente. ¿Ya? Esa decisión la vamos tomando nosotros según que la persona a la que le vamos a mostrar nuestros resultados pueda verlo muy claramente, porque los gráficos nos ayudan a eso.
Entonces, ¿cómo lo presento? Lo presento en barras, lo presento en tortas, lo presento en líneas. Hay varias formas de representación gráfica. Entonces, para la próxima semana, o como tarea, les pido, consolidan sus tablas. Ya si se equivocaron en algo y demás, lo van revisando y consolidan sus tablas. Una vez que lo consoliden sus tablas, hacen el análisis y hacen la interpretación. Y una vez que tengan esto, lo que hacen es ver la representación gráfica, cómo van a mostrar sus resultados, ¿ya? Entonces les voy a pedir como trabajo de las 3 tablas que han hecho. No les voy a pedir que hagan otras. Las 3 tablas que han hecho las consolidan. Hacen su análisis, hacen su interpretación y la representación gráfica de estas tablas, en función de cuál consideran que es más, diríamos, más visible, más clara para difundir sus resultados. Ustedes deciden. Para eso tienen que ustedes revisar bibliografía sobre los gráficos. Hay en el internet, por si acaso, y en algunos del internet incluso dicen cuándo usar uno y otro. ¿Ya? Entonces voy a pedir que hagan esa revisión. Y que esa revisión, de acuerdo a la revisión, ustedes vayan plasmando en su trabajo, que me mandarían hasta el día lunes a mediodía. ¿Ya? Esa va a ser la tarea de la semana. Y la próxima semana, el martes, ya vamos a ver las tablas con 3 datos. Para que ustedes vean cómo se maneja. Y después ya vamos a entrar al informe de resultados, que es la última etapa de la investigación, en la que también vamos a ir viendo cómo van a presentar sus resultados. Y es ahí donde yo les voy a pedir que también corrijan sus trabajos parcial, porque he visto de que no sé por qué razón ustedes en el planteamiento del problema no han puesto las preguntas. Muchas, o sea, no digo que todos, ¿no? Pero varios no han puesto las preguntas. No entiendo por qué las han omitido si ha sido parte del proceso que hemos ido avanzando. Entonces ya para el trabajo final ya van a tener la oportunidad de ir corrigiendo las partes que han ido fallando, que yo les voy a hacer conocer en qué fallas encuentro en estos documentos para que ustedes los corrijan. Y es importante que ustedes estén atentos a lo que se dice y entiendan lo que se les dice y apliquen lo que se les dice. Tienen que ser rigurosos en eso. No es que, se me ocurre, me parece, así me gusta. No, no es así. Hay ciertos, diríamos, criterios, parámetros que son acordados a nivel de la comunidad científica. Por lo tanto, yo no puedo, pues a mí me ocurre esto. No, es que así es. Ahora, efectivamente, el planteamiento del problema tiene varias maneras de presentárselo, pero lo más usual últimamente, y ha sido consensuando, es el plantear las preguntas. ¿Ya? Más bien lo otro es más complejo, el presentar el planteamiento del problema en redacción. Es mucho más complejo. Con preguntas es mucho más sencillo, más claro y más puntual, y por eso últimamente ustedes van a, si se revisan, van a encontrar que la mayoría de los documentos, de las investigaciones, optan por hacer el planteamiento del problema con preguntas, ¿ya? Bien, eso. Lo otro también que no han logrado plasmar, la mayoría, es el asunto de los criterios de justificación. No sé por qué se han olvidado o no han corregido, porque yo les hice notar en sus trabajos, pero ustedes no han corregido. Entonces, todas esas correcciones para la presentación final de su informe de resultados de su investigación, va de la investigación, porque se supone que acá hemos hecho varias variaciones. En condiciones normales, ustedes hubiesen comenzado y terminado con su tema de investigación delimitado, ¿ya? Pero sabemos por estas circunstancias que hemos tenido que hacer una modalidad combinada. Hemos hecho una primera parte de delimitación del objeto de estudio desde sus intereses y lo que les interesaría estudiar. Hemos hecho el marco teórico, ya no desde lo que a ustedes les interesa, no, hemos hecho colectivo, un marco teórico general.
cooperativo, también se puede decir, colaborativo, es decir, entre todos hemos hecho eso, y les digo hemos porque yo también he contribuido en eso, porque yo he hecho la parte del esquema, por ejemplo, en base a lo que ustedes han hecho. Luego tenemos la parte que nuevamente hemos retornado a su delimitación en la parte de diseño metodológico, ¿se acuerdan? O estrategia metodológica. Y finalmente ya en la parte de procesamiento, otra vez lo hemos hecho colaborativo, colectivo. Entonces, eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Que cómo hemos hecho el proceso y qué era lo importante en cada proceso. Lo que interesaba era que ustedes tengan la idea de lo que es cada uno de estos momentos que hemos ido trabajando. Las de colección también, o sea, la parte de los instrumentos también hemos, a partir de la recolección ya hemos hecho colectivo y el procesamiento de instrumentos también colectivo, ¿ya? Eso tiene que dar claro en sus trabajos y en sus documentos y no una serie de confusiones. Incluso algunos han hecho toda una confusión en relación al tema de interés general y el tema delimitado. Lo del interés general, eso quedó ya en el pasado, porque ya hemos avanzado. Tenían que ustedes quedarse simplemente con el tema delimitado. Y algunos me han hecho dos temas delimitados, una confusión total. Todos lo tienen que corregir para el final, ¿ya? Y eso es clave y eso es importante, porque si bien en el camino no han tenido una claridad respecto al proceso, se supone que para aprobar la materia tienen que tener claridad de lo que implica cada uno de ellos. Y eso se refleja en su documento. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho esto, vamos a parar con esto del Zoom y vamos a ir a los intercambios en el WhatsApp para que esto les quede claro y para que ustedes continúen con su tarea. Entonces, espero que las preguntas y preocupaciones las planteen ahí para que después puedan estar en condiciones de hacer su trabajo de la semana. ¿Ya? Bien, aquí entonces terminamos. Y en el WhatsApp cualquier duda. Está bien, Lisian, hasta luego. Ya, hasta dentro de un rato.